culto de la iglesia. El culto de adoración. Le voy a poner el culto de oración o la adoración de la iglesia. Y estamos en la predicación. Okay. En la predicación. Hemos dividido este punto entre dos, es decir, ¿quiere que lo haga en inglés también, brother? ¿O no usted lo va a hacer? You got it? Okay. ¿Eh? Yo le traduzco. Okay, thank you. Es estudio, hermano. ¿Eh? Es estudio. ¿El mío? Es estudio, claro. ¿Mande? El estudio es en español, ¿no? Pues según me dijeron, probando uno. Pero hemos dividido este punto en dos, que fue la primera en las clases bíblicas y en la segunda la predicación. Y la última vez que estuvimos juntos, que hace que 2, 3 semanas, no sé cuándo, pero bueno, fue el año pasado, que estuvimos viendo la clase, pudimos ver lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a algunas palabras del Nuevo Testamento concerniente a la predicación. Y luego estuvimos viendo el propósito de la predicación. Hoy en esta tarde quiero empezar primeramente con la importancia de la predicación. Recuerden que estuvimos viendo que la diferencia entre las clases bíblicas y la predicación, algo similar, pero cuando se llega al tiempo de la predicación, es en el momento en donde no se da lugar para preguntas. Como ahorita es una clase bíblica, en la mañana, predicación del púlpito, después de acá debajo, y es cuando solamente el predicador está hablando y no le da lugar a nadie para que haga preguntas. En una clase bíblica, todos tenemos la oportunidad de poder hacer preguntas concernientes a lo que está enseñando. Pero vimos unas palabras del Nuevo Testamento que nos da a entender lo que es la predicación. La predicación es de anunciar, es de dar a conocer, es un diálogo, como estuvimos viendo en Hechos capítulo 20, entre el predicador y la congregación concerniente a cierto tema que el predicador está exponiendo. Aún estuvimos viendo en la cuestión en el punto de propósito, concerniente a las diferentes predicaciones que el predicador tiene a su disposición para poder desarrollar a la congregación, ya sea que la congregación necesite sermones narrativos, entonces miramos nosotros que el predicador ya habrá de tomar esos pasos para poder comunicar una narración de un pasaje bíblico. Y también estuvimos viendo de que el predicador tiene la opción de poder dar un sermón tópico, como se dio en la mañana, es decir, de escoger los puntos dentro del texto, pero no necesariamente hablando del contexto, sino que usar esos puntos para poder elaborar un tema que se quiere elaborar en ese momento. Y también estuvimos viendo concerniente a sermones expositivos. Parece que fueron los únicos que estuvimos viendo. Un sermón expositivo es un sermón en donde uno viene a recoger los puntos que están ya descritos en el contexto, y toda la información ya está ahí, solamente uno le añade el 10% de la información que quiere publicar y enseñar. Pero esta noche vamos a ver concerniente a la importancia de la predicación. ¿Por qué es importante la predicación? Y para esto he escogido el pasaje de 2 Timoteo capítulo 4 para mirar la importancia de la predicación.
que prediques, ahí está la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí miramos nosotros en versículo 2 la importancia de la predicación. La predicación es con el fin de redarguir. Y según los lexicógrafos nos dan a entender que la palabra redarguir simplemente quiere decir hacer a conocer a la persona con la cual se está comunicando el error en el cual él o ella se encuentra, pero con evidencias concretas, es decir, para que miren que no solamente es uno el cual está exponiendo esto, sino que la palabra del Señor está manifestando que están en error. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista le comunica a Herodes y le dice que la mujer que él tiene no es mujer de él, sino que era su hermano de Felipe? Ahí Juan el Bautista no solamente vino a enseñarle a este hombre que estaba en pecado, es decir, estaba cometiendo adulterio, pero le enseñó bíblicamente de que esto era lo que estaba haciendo él con la mujer de su hermano. Eso es lo que la palabra redarguir quiere decir. Poder enseñar evidencias a la persona a la cual se le está comunicando de que está en error. Y cuando uno entonces está predicando, está enseñando del púlpito, tiene el propósito ese delante de él de redarguir. Ahora, no que el predicador solamente le esté predicando a ciertas personas de la audiencia, sino que es un tema en el cual se habrá de predicar, porque quizás es un tema que la congregación necesite que escuchar y que necesite que aprender. Pero al exponer el tema, el predicador habrá de citar versículos para poder enseñar a la audiencia de que esto es y que viene de parte de Dios. Que no solamente es un punto, ¿verdad?, que yo creo como predicador que es una equivocación o un error y que lo estoy mencionando porque así es como yo pienso, sino que es lo que la palabra del Señor nos enseña. La predicación es importante porque durante la predicación es lo que el predicador es delegado por Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, en que tiene que llevar a cabo este trabajo en la predicación, en redarguir. Y por eso es que muchas de las veces vienen personas, ¿verdad?, y uno se siente incómodo, como que me está predicando, me está predicando, y más cuando el predicador mira, ¿verdad?, a ciertas personas y se sienten incómodos. Pero no es que así sea para cierta persona, sino que la palabra del Señor está enseñando. Y recuerde, la palabra de Dios es poderosa para entrar hasta lo más profundo de su ser. Y ella es la que viene a causar reacción en la conciencia, en la mente, en lo interior de usted. No es el predicador, y no son las palabras del predicador. Ahora, el predicador tiene la opción de usar emociones. En otras palabras, el predicador puede hacer que la congregación o la audiencia se ría. El predicador puede hacer que la audiencia venga a llorar. El predicador tiene varias opciones concernientes a las emociones a las cuales él quiere tocar de la audiencia y la manera en cómo lo va a expresar para poder llegar a la audiencia. Y cuando esto ocurre, que uno usa únicamente las emociones y no hay sustancia bíblica, esto está, para mí, ¿verdad?, y conforme a la palabra del Señor, está mal. Porque uno debe de enseñar, debe de reducir, es decir, debe enseñar evidencias bíblicas de aquello lo cual está presentando y dejar que la palabra se encargue de llevar a la persona al punto que tiene que ser llevado. Por ejemplo,
Cuando el apóstol Pablo predica en Hechos capítulo 2, perdón, el apóstol Pedro predica en Hechos capítulo 2, el versículo ya 36, 37, dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, se compugieron de corazón. Y no fue Pedro quien nos llevó a ese punto, sino que fue la palabra de Dios quien nos llevó al punto de compugir de corazón, de tal manera que ellos respondieron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y noten lo que Pedro dice. Pedro les da la contestación bíblica: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Pedro les había predicado y enseñado que ellos ciertísimamente habían crucificado a Jesucristo. Entre la audiencia estaban aquellos los cuales estaban gritando en el momento que presentaban a Jesucristo junto con el ladrón, y ellos fueron los que gritaron: crucifícale, crucifícale. Y Pedro les predica, y la palabra les llega a su conciencia, a su interior, y ellos entonces se ven a compugir de corazón. Y esto es lo que la intención, la importancia de la predicación, porque tiene que llevar a la persona a ese punto. ¿Okay? Ahora, hay algunos que están un poquito difíciles y duros de cabeza, que no fácilmente se pueden redarguir, sino que se necesitan muchas predicaciones y muchas enseñanzas, y aún así no aceptan. Como varias personas han dicho en ocasiones: lo leo, lo entiendo, pero no lo creo. Ya uno no puede hacer nada con tales personas. Entonces la importancia de la predicación es de redarguir. Pero segundo, dice la palabra aquí también, que es con intención de reprender. Es de reprender. La palabra reprender, según los lexicógrafos, dan a entender que es una amonestación de que se está haciendo mal, de que se está obrando equivocadamente, pero no llega al punto de una persuasión, una convicción. Por ejemplo, habemos algunos de nosotros que sabemos bien de que la palabra del Señor enseña concerniente ciertas cosas, y podemos ver en personas que están haciendo equivocadamente, están manifestándose equivocadamente la palabra del Señor, pero no tenemos la capacidad de poder probar bíblicamente de que eso es pecado y que están haciendo mal. Esto es lo que la palabra del Señor, reprender, ¿verdad?, significa, dando a entender que están mal. Ahora, en ocasiones cuando se predica sobre ciertos temas y se da a conocer que está mal en contra de la palabra del Señor, esto mismo viene a llevar a la persona a un punto de que es redarguido, pero aún todavía no existen las evidencias. Por ejemplo, cuando el ladrón que estaba en la cruz le dice al otro ladrón, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo. Un ladrón se estaba burlando de Jesucristo, pero el otro, que era un poquito piadoso, al cual se le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón reprendió al otro ladrón. No usó evidencias concretas, pero sí le vino a dar a conocer que estaba haciendo mal. Entonces, esta es la palabra reprender. Y en ocasiones se usa los textos para llevar a la audiencia a ese punto. El predicador mira que esta es la importancia de la predicación, de redarguir y de reprender. Pero también miramos nosotros que dice la palabra del Señor: exhortar. Entre la audiencia se encuentran personas que están pasando por diferentes situaciones. Hay ocasiones que yo, como predicador, y estoy seguro que otros predicadores, al dar la vuelta y visitar con los hermanos aquí en la congregación, nos damos cuenta de algunas cosas, y por lo tanto cuando estamos predicando se presta la oportunidad, se presta el tiempo para poder traer ya sea a la necesidad que se ha manifestado en ese momento. Eso es lo que la palabra paracleio significa,
exhortar, es decir, acercarte a la persona, ya sea con diferentes propósitos. Uno de ellos puede ser para confortar. Posible que un hermano o hermana comente, ¿verdad?, de que su hermano o hermana está en el hospital y está pasando por un tiempo muy difícil. Tal persona necesita que ser confortada con la palabra del Señor. Tal persona necesita que ser animada, ¿verdad?, para que siga adelante. O posiblemente se escuche de una persona que posiblemente ha perdido un tío, una tía o alguien conocido, ¿verdad?, y se sienta adolorido. Entonces tal persona necesita confortación de la palabra del Señor, que la venga a alentar para que pueda recoger sus fuerzas. Esto es lo que la palabra significa, exhortar. Yo lo puse aquí, ¿verdad? Paracleo, arrimarse, y para poder dar lo necesario a la persona que se encuentra en necesidad. Pero luego miramos nosotros que el texto nos da a entender cómo el predicador debe de actuar. Es decir, estamos hablando de la importancia de la predicación. La importancia de la predicación es de redarguir, de reprender y de exhortar. Pero al predicador aún también se le da la manera en cómo debe de hacer estas cosas. Dice la palabra aquí, con toda paciencia. Necesitamos que el predicador necesita que entender de que con la predicación él no es una persona superior a los demás, sino que también es un ser humano. Y necesitamos que entender de que cuando se predica y enseña la palabra del Señor es con el fin de poder ayudar y de establecer ciertas cosas en la mente de la persona. Uno como predicador, en ocasiones yo he visto a personas, ¿verdad?, que ellos se ponen sobre sus hombros la tarea de querer cambiar personas. Uno no tiene poder para poder cambiar personas. No puede cambiar a personas. La palabra del Señor es la que va a cambiar a la persona. El trabajo del predicador es simplemente de predicar y de enseñar, de sembrar la semilla en la mente, en la conciencia de la persona, y dejar que esa palabra venga a germinar para que pueda haber fruto en la persona. A eso me refiero cuando digo que yo no tengo el poder de poder cambiar a nadie, sino que la palabra que estamos anunciando, que estamos comunicando, la cual va a venir a cambiar a la persona. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice que la transformación viene por medio de la palabra. La transformación en un ser humano viene por medio de la palabra. Y es Dios el cual da el crecimiento, según dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Y parece que el versículo del 6 al 8 donde dice que es Dios el que da el crecimiento. ¿En quién? En el ser humano. Bueno, la pregunta es, ¿cómo da Dios el crecimiento al ser humano? Es por medio de la palabra. Nuestro trabajo es únicamente de sembrar esa palabra en la mente, en la conciencia, en los corazones del ser humano. Y por eso es que debemos de tener paciencia para que Dios pueda trabajar en tal persona. Muchas veces se predica y se enseña, y hay predicadores, ¿verdad?, que, no sé si lo ha visto usted, predican y se bajan y luego andan para arriba y para abajo por el pasillo, ¿verdad?, tratando de persuadir a la gente. Bueno, ya predicaste lo que ibas a predicar. Cállate, que canten el canto de invitación y siéntate. Deja que Dios haga su trabajo. No hay necesidad de que gastes otros 20, 25 minutos a andar por los pasillos, ¿verdad?, tratando de convencer y persuadir a gente. Y eso lo vemos normalmente cuando invitamos a personas que vienen a predicar campañas, predicadores. Nomás de predicar y ya, dejar que Dios haga su trabajo. Si el terreno está fértil y si la palabra ha caído en buena tierra, entonces va a haber fruto, se va a producir
eso lo cual se necesita. Y luego miramos también, ¿verdad?, que dice con toda paciencia y con doctrina. En la predicación, la importancia de la predicación la vemos en la manera en cómo se expone la doctrina de Dios, la didascalía de Dios. El didáscalo, que es el instructor, viene a presentar la didascalía, que es la enseñanza, que es la doctrina de Jesucristo. Y es por esto que el predicador debe de estar bien preparado, debe de conocer muy bien el tema o los temas que va a exponer, para que pueda con facilidad presentar la enseñanza de Dios y para que no la pueda mal representar a la audiencia a la cual está enseñando y predicando. Es por eso que se necesita un conocimiento vasto de las dispensaciones de la Biblia de Génesis a Apocalipsis, para más o menos poder dar la enseñanza correcta de lo que la palabra del Señor enseña concerniente a doctrina. Porque es interesante de llegar a la conclusión, bueno, si leíamos el mismo libro, ¿por qué es que predicamos y enseñamos diferentes cosas? Y vuelvo a repetir lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Es porque algunos de nosotros ignoramos. No nos preparamos, no continuamos nosotros en la lectura y en la exhortación a diario, ¿verdad?, concerniente la palabra del Señor. Note lo que Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo ya tenía varios años de estar predicando y enseñando, pero note lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 13. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Esto se lo dice a un predicador ya con años de estar predicando y enseñando la palabra del Señor. Y se lo dice a una persona quien estaba cumpliendo lo mismo. Porque usted recuerda que cuando a Pablo se le olvidaron los libros en cierta ciudad, le manda a pedir a uno de sus hermanos que le traiga los libros. Pablo leía y constantemente estaba preparándose. Y es lo que Pablo le dice a este joven: ocúpate en la lectura. Es decir, lee la palabra del Señor, entiéndela, compréndela, para que tenga la facilidad de poder enseñar la palabra a aquellos los cuales le vas a predicar. Dice, no solamente en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Solo que este es el trabajo del predicador, de poder con paciencia enseñar también la doctrina de Cristo Jesús y que la pueda enseñar correctamente. Concerniente a la importancia de la iglesia, la importancia de la predicación en la iglesia. Pregunta o comentario, hermanos. Todavía no imagino porque ahora se me está acabando. Pregunta o comentario. Okay. Ahora entonces el contenido de la predicación, hermanos. El contenido de la predicación. El contenido de la predicación. ¿Qué es lo que debe de contener la predicación? No sé si acaso usted, y voy a empezar de lo último para arriba, no sé si usted ya conoce, ¿verdad?, de que hay hermanos dentro del cuerpo de Cristo Jesús, predicadores, que ya están enseñando y ya lo practican, de que la invitación no es importante, de que la invitación no es bíblica. Porque cuando el predicador se para para predicar, él cierra su predicación con una invitación. Y muchos dicen que eso no es bíblico. Y por lo tanto, yo he visto ya y he oído predicadores que dan su predicación y ahí paran. Terminan y se bajan, pero no hay ningún tipo de invitación. Cuando hablamos del contenido de la predicación, nosotros necesitamos que entender que la invitación es necesaria en la predicación.
Y la invitación puede ser descrita con una historia para llevar al punto que el predicador quiere comunicar. O puede ser abiertamente el plan de salvación que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento. Pero la invitación sí es bíblica, porque la miramos nosotros en el primer sermón que predica Pedro. Pero allí entonces, ya de terminar su predicación, él ya expone una invitación a las personas a las cuales le está predicando. Noten en Hechos capítulo 2 y el versículo 36. Dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro vino hablando de Jesucristo hasta que llegó al punto, ¿verdad?, de que le dijo: ustedes son los que han crucificado a Cristo Jesús. Y ellos entendieron de que eso era una forma de invitación para ellos, para que cambiaran su manera de ser, para que se arrepintieran. Ahora ellos no sabían bien qué hacer, ¿verdad? Por eso hacen la pregunta, el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron: Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, noten lo que Pedro les da a entender. Pedro les dice que deben de arrepentirse y bautizarse. Estos son los dos puntos ya que miramos nosotros en el plan de salvación. Pero de que habían oído la palabra del Señor, ya la habían oído, por eso no se menciona. Pedro la predicó. De que habían creído, ellos creyeron. Porque ellos dijeron, ¿verdad? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos creían ya. Entonces se necesitaba el arrepentimiento, el bautismo. Y claro, ¿verdad?, que ellos confesaron a Jesucristo, porque después de todo esto miramos nosotros que la confesión en Cristo Jesús empieza el versículo 36 hasta el 39. Y entonces miramos nosotros que esto fue lo que se llevó a cabo. Concerniente a la invitación, versículos 36 hasta el 40, miramos la invitación. Y luego dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Solo que la invitación es importante. Estamos hablando del contenido de la predicación, de la invitación. Pero aparte de esto, miramos nosotros también que en el contenido, pues todo depende en el tipo de sermón que uno va a desarrollar, en el tipo de predicación que uno va a desarrollar. Si uno va a predicar concerniente a alguna falsa doctrina, entonces el sermón y el contenido del sermón va a ser doctrinal. Si uno va a predicar sobre la salvación, entonces el contenido va a ser diferente. Va a tratar de llevar a las personas a que vengan a realizar en su vida de que son pecadores y que están en pecado, y que si acaso no se arrepienten de su manera de ser, entonces van a perecer. Muchos piensan que el pecado no es cosa importante en nuestra vida. Sí es importante, porque cuando uno está en pecado, en primer lugar está parte de Dios. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 1 que todo aquel que está en la carne, en el pecado, dice que está parte de Jesucristo, está apartado de Jesucristo. Juan, en la primera carta de Juan, capítulo versículo 5, dice que Dios no puede habitar en las tinieblas, y cuando uno está en tinieblas es cuando está en pecado. Y cuando uno está en tinieblas, entonces no está en el reino de luz. Hechos capítulo 26 y versículo 28 o 18, perdón. Hechos 26 y 18 dice que no está en el reino de luz. Solo que cuando se predica sobre la salvación, se trata del pecado, necesitan que entender y demostrar esto con la Biblia. Además de esto, dice que están
aparte de todas las bendiciones de Dios. Efesios capítulo 12, versículo 12 nos enseña de eso. Están excluidos. El pecador no tiene ningún compañerismo con Dios. Ella piensa y cree de que sí, que Dios escucha sus oraciones, pero dice Juan capítulo 9, versículos 30 y 31 que Dios no oye las oraciones del pecador. Entonces todo esto se tiene que establecer cuando se habla de la salvación. Y hay muchos otros temas que uno puede poner aquí concerniente al contenido de la predicación. El contenido de la predicación puede ser lo que el predicador venga a querer demostrar durante su sermón. Por lo que hay una variedad. Y me parece que la última que tuvimos juntos, ¿verdad? Hablamos de la escatología, que varios libros hablan de la escatología, de las últimas cosas, hablan de Cristo, de la segunda venida, etc. Todo esto se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Preguntas o comentarios más? Los miro muy callados en la tarde. Especialmente usted, hermano Albert. No estoy escuchando, estoy analizando. Entonces miramos nosotros que esto es lo que escuchamos de la palabra del Señor concerniente a la adoración de la iglesia y concerniente a la predicación. Las palabras del Nuevo Testamento que nos habla de la predicación, el propósito, la importancia y el contenido de la palabra, de la predicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestro tiempo? Y vuelvo a repetir, el estudio de homilética y hermenéutica es muy importante al desarrollar esta obra. Como quisiera yo que los jóvenes pudieran tener estas clases porque son necesarias, y aún también los varones de la congregación, para que lleguen al punto de poder desarrollar la predicación. La predicación es algo que Dios nos ha mandado que debemos de llevar a cabo. Miren, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él instruyó a sus discípulos, los apóstoles, y Él les mandó que fueran ¿a qué? A predicar. Marcos capítulo 16 y versículo 15 dice: ir a toda la criatura, ¿verdad? Y predicarles el evangelio. Esto lo vuelvo a repetir en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Cuando habla de los apóstoles en Mateo capítulo 10, nuevamente Jesucristo les dice que vayan a predicarle a la casa de Israel. Jesucristo mismo vino a predicar. Él vino a este mundo para poder predicar la palabra de Dios. Marcos capítulo 1 y versículo 38 nos habla de eso. Efesios capítulo 2 y versículo 17, que Jesucristo vino a predicar. Y cuando se inició la iglesia en Hechos capítulo 2, miramos nosotros que los apóstoles están cumpliendo la voluntad de Dios, pero también se les inculcó a la iglesia que ellos salieran a predicar. Efesios capítulo 3 y versículo 10 nos habla de esto, que la iglesia, nosotros somos responsables de salir y predicar la multiforme sabiduría de Dios. Y ahí hay mucho que hablar sobre eso. Cuando vemos nosotros 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 en adelante, en donde habla concerniente a la iglesia, ahí nos enseña que debemos de enseñar las maravillas de Dios. Solo que el mandamiento de Dios, la predicación, el mandamiento de Dios, y todos nosotros debemos de predicar. Las mujeres deben de predicar a su respectiva área, es decir, a otras mujeres. Los varones tienen la oportunidad de predicar a una audiencia mixta, es decir, hombres y mujeres. Pero tienen que prepararse, hermanos. Tienen que prepararse para poder comunicar la palabra de Dios como debe ser comunicada, para poder cumplir
la importancia de la predicación, de redarguir, de reprender, de exhortar con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Comentario o pregunta? Si no, entonces ya terminamos con la clase. Resta pues dar una invitación, y la invitación es para todos aquellos los cuales aún todavía no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. El propósito nuestro, y le estoy hablando a nuestros amigos que nos visitan, amigas que nos visitan, el propósito nuestro no es de forzar a nadie que venga a obedecer a Cristo Jesús. No es nuestro propósito, porque usted un día será quien le dará cuenta a Dios por las decisiones que usted ha hecho en este mundo. Yo soy responsable, como todos los que estamos aquí, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, de enseñarles las buenas nuevas. Y se las enseñamos para que usted comprenda, entienda su situación delante de Dios. No es nuestro propósito de ofenderle, sino que simplemente de anunciarle y de hacerle saber su lugar y su relación con Dios en este momento. Si usted no ha obedecido a Cristo Jesús, usted no tiene una relación con Cristo Jesús. No tiene relación con Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir, porque Cristo no puede entrar a usted, ni usted a Cristo, porque existe pecado. El pecado no permite tener una relación, una reconciliación con Dios. Es por esto que Cristo vino a este mundo para morir y para derramar su sangre, para que así su sangre pudiese quitar su pecado. Y la única manera en cómo usted tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús es en el bautismo. Cuando es sumergido en las aguas del bautismo, allí usted es rociado con la sangre de Cristo Jesús. Todo esto es espiritual, no lo vemos, pero lo aceptamos por fe. Viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y en ese momento, según la Biblia, 1 Corintios 6:11, dice que usted es justificado y santificado. El Espíritu Santo es quien le justifica. El Espíritu Santo es quien le santifica. Gracias a Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo su propósito, vino y lo cumplió, y ahora que lo cumplió, el Espíritu Santo ahora puede hacer su trabajo. Y el trabajo del Espíritu Santo es de justificar mediante la sangre de Cristo Jesús, Romanos 3, 24 y 25, para que así pueda consagrarlo, es decir, apartarlo en un lugar que ahora conocemos que es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47, que el Señor añadirá cada día a su iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el Espíritu Santo nos viene a trasladar al cuerpo que es la iglesia. Entonces el Espíritu Santo viene ya entonces a resucitarle de los muertos, espiritualmente hablando, a una vida nueva, como lo hizo con Cristo Jesús, Romanos capítulo 1, versículo 4. Lo hace con el pecador. Al resucitar el pecador a las aguas del bautismo, viene a ser una nueva criatura. Gracias a todo el trabajo de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. En ese momento ya no tiene pecado en su vida, porque la Biblia nos dice: bienaventurado el varón el cual Dios no lo inculpa de pecado. La pregunta es ¿cuándo? Cuando es bautizado, cuando sale las aguas del bautismo. Y si usted está aquí en esta noche y no ha hecho eso, no queremos ofenderle, pero queremos llamarle la atención. No tiene relación con Dios. Dios no le escucha sus oraciones, porque tiene pecado en su vida. Y si en esta noche quiere quitar ese pecado de encima de su vida, lo puede hacer. La decisión es suya. Yo sé bien que es un paso muy importante en su vida, y muy pocos los hacen. Muy pocos los hacen. Se necesita valentía, se necesita compromiso hacia Dios. Y cuando lo hace, cuando se bautiza, no se bautiza por este servidor, para servirme a mí, lo hace para cumplir la voluntad de Dios y para servirle a Dios.
con Dios tiene la responsabilidad, no con ningún ser humano. Y desde ese momento en adelante Dios le comienza a ayudar para que llegue al punto que usted necesita que llegara. Pero hay algunos que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús que fácilmente pecamos. Pecamos al hablar, pecamos con nuestros pensamientos, pecamos. Y no nos encargamos de tratar con ese pecado en nuestra vida. Y pensamos de que a Dios se le olvida todo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todo está desnudo ante los ojos de Dios. Romanos capítulo 2, versículo del 11 al 16, dice que Dios traerá todo secreto a la luz. A Dios no se le va a olvidar nada. A nosotros quizás se nos olvide, pero a Dios no. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y hacemos la invitación, tanto para aquel que está en pecado y quiere ser bautizado, como para nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús y queremos arreglar cuentas con Él para poder proseguir hacia adelante. Si usted está sujeto en esta noche a la invitación, le invitamos, mientras nos ponemos de pie, tenemos un canto de invitación.